Bienvenidos a Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Y continuando con esta serie de entrevistas a partir de los 40 años del 40 aniversario de la UNAG, estoy aquí con el ingeniero Juan Manuel Chávez. Bienvenido, ingeniero. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Ángel. Un placer compartir contigo y con el auditorio esta pequeña entrevista en conmemoración de los 40 años de la universidad. Bienvenido. Muchas gracias. Pues les platico, el ingeniero es ingeniero civil por el ITESO y tiene maestría en gestión directiva por la Universidad Antropológica de Guadalajara. El ingeniero Juan Manuel es el presidente de... Actualmente soy el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, aquí en Jalisco. Por mi vocación, déjame platicarte, Ángel, soy la tercera generación de una empresa familiar fundada inicialmente por mi abuelo, después mi padre, que aún funge como director consultivo o director general de la empresa, la institucionaliza en el año 1991 y ahora a mí me toca ser el gerente general de la empresa como tercera generación de, te repito, esta empresa familiar. Ok, súper bien. Y aunque me llama mucho la atención de la historia del académico que usted tiene, ingeniero, pues su paso por la Universidad Antropológica de Guadalajara, porque la Universidad Antropológica es desde su fundación, pues de un corte de un sistema humanista, apegado al humanismo. Y entonces naturalmente empieza con Humanidades, ¿no? Que es la primera universidad que tiene la licenciatura en homeopatía con un REBUE reconocido. Posteriormente empieza a integrar licenciaturas en ciencias que tienen que ver más con el desarrollo humano, con la familia, psicología, empieza con psicología, pero eventualmente incursiona en el área de los negocios y termina ofertando la maestría en gestión directiva. ¿Qué tiene de distinto hacer una maestría en un tema de negocios, de dirección, en una universidad humanista, que una que quizás no tiene el corte humanista? Te platico. Una de las intenciones o objetivos de la empresa familiar es la capacitación constante de nuestros colaboradores. En ese sentido, ya había tomado yo diferentes diplomados o posgrados dentro de la Cámara de la Construcción, precisamente, que hoy me toca presidir, con un enfoque técnico. Yo buscaba algún posgrado que me acercara más a mis colaboradores en temas de liderazgo, de comunicación y con este sentido más humano precisamente. En las empresas constructoras, aunque reconocemos que nuestro activo más valioso son los colaboradores, por ser un tema técnico o ingenieril, nos enfocamos mucho en capacitar en esta parte. Y definitivamente las relaciones humanas son complicadas y por eso yo buscaba algún posgrado, alguna maestría que tuviera este sentido humanista. Conocí el programa de la UNAG y fui la primera generación con un grupo de muy buenos amigos hasta el día de hoy y con una riqueza muy valiosa porque todos hacíamos diferentes actividades o teníamos diferentes responsabilidades. Y es por eso que decidí tomarla en la UNAG, por el sentido humanista que hasta ese entonces yo sentía que le hacía falta a la empresa en donde trabajo actualmente, y esa es la razón. Ok. ¿Y cómo lo vio en los resultados? ¿Cuáles fueron los primeros resultados a la forma en la que la gestión directiva de su empresa le empezó a retribuir el hecho de que lo haga de esta forma? Uno de los grandes retos que yo considero para las empresas familiares es emigrar a un gobierno corporativo. En ese entonces, ya casi 17 años que lo cursé más o menos, el director general era mi papá, con una cultura empresarial, no quiero decir arcaica, pero el estilo era muy diferente. Ahí teníamos un poco de resistencia de venir haciendo las cosas de una manera, con colaboradores que ya tenían muchos años en la empresa, a irnos adaptando a diferentes formas de crecer o de organizarnos estructuralmente. Y fue ahí el primer reto que tuve en algunas áreas, sobre todo técnicas o administrativas, porque la dirección me decía, ¿para qué cambia las cosas si lo estamos haciendo bien? Cuando uno sale de la universidad, yo salí en el 2002 aproximadamente, y con el ímpetu que traes de recién egresado, pues traes muchas
ideas nuevas y llegas con la intención positiva de hacer un refresh. Entonces, cuando las cosas están funcionando, dice, ¿por qué las cambias? Si están funcionando, déjalas. Pero yo veía áreas de oportunidad en la empresa muy interesantes, sobre todo en el capital humano. Y, y en el transcurso del curso de la maestría, las materias que nos estaban impartiendo fueron de gran intención y de una gran riqueza para, primero para mí, como líder. En ese entonces yo tenía un área muy específica de atención, que era la parte del transporte. Y en esos momentos la empresa atravesaba por una crisis por la falta de compromiso o lealtad de nuestros colaboradores. En otras palabras, teníamos muchos robos que estaban impactando directamente en las utilidades de la empresa. Y la política o el estigma que teníamos en la empresa es, nuestra gente no sirve, nuestra gente nos roba, y teníamos controles para cuidar que no nos afectaran de esta manera, y no había confianza en nuestros colaboradores. Teníamos la percepción de que eran malos, de que eran ladrones, de que estaban abusando de la empresa, y por eso también las remuneraciones eran pocas. Entonces te pago poco, haces como que trabajas, y ellos pues lógicamente buscaban otras maneras de obtener ganancias. Y en la discusión con mis compañeros, con los maestros, fuimos cambiando esta percepción a través de mi persona, y a través de esto elevarlo a la dirección o al consejo directivo de la empresa. Fue un proceso difícil donde había que apostarle a la lealtad, al compromiso, a retomar la confianza en nuestros colaboradores y cambiar la manera de trabajar. Fue el primer reto que yo enfrenté en las primeras clases, y después se fueron desdoblando la comunicación asertiva, el estilo de liderazgo, la visión estratégica, todo lo que engloba una buena dirección. Luego sucede mucho que desde fuera, es decir, desde fuera del ámbito universitario, pudiera parecer que una maestría en gestión directiva o una maestría que tiene que ver con negocios es una maestría de contenidos como fríos, ¿no? Calculativos, ¿no? Tiene que ver con números y tiene que ver con presupuestos, tiene que ver con FODAS y tiene que ver con una cosa meramente empresarial. Pero se nos pasa por alto que la parte directiva tiene que ver con humanos, pues es personas a quienes vas a dirigir. Entonces una maestría en gestión directiva necesariamente debería estar muy enfocada al aspecto humano, a cómo vas a tratar con otras personas, ¿no? Totalmente. Si bien mi vocación es ingenieril o técnica, ahorita la responsabilidad o las actividades que desempeño dentro de la empresa es precisamente el recurso humano, el manejo, escuchar sus necesidades. Al final entendemos que realmente el activo más importante que tenemos son nuestros colaboradores. Y es una parte que muchas veces la descuidamos, la olvidamos o la pasamos por hecho, de que tienen que trabajar porque se les remunera, porque son nuestros contratados, pero no es así. Entonces, desde la dirección hemos permeado esta nueva manera de trabajar, poniendo al centro de las cosas a nuestros colaboradores. Hay un cliché de que el cliente siempre tiene la razón. Nosotros tratamos de adaptarlo, de que no siempre el cliente tiene la razón, y escuchar mucho a nuestros colaboradores para generar ese sentido de pertenencia, que es algo muy importante. Afortunadamente, la rotación dentro del grupo empresarial que me toca dirigir o que represento es poca. Es una industria muy competida. El talento es poco por el grado de especialización que se requiere en el manejo de los procesos, en el manejo de la maquinaria pesada, etcétera. Sin embargo, estamos convencidos que poniendo al centro de nuestra actividad a nuestros colaboradores, los resultados son positivos. Sí, totalmente. Y hay una parte que en la UNAM que a mí me ha tocado, yo soy egresado de la licenciatura en Psicología Social, y hay un aspecto de la UNAM que me gusta mucho, que hay un énfasis en el liderazgo, pero que de hecho está en la estructura, ¿no?, misma de la filosofía de la universidad, pilares, ¿no? Así es. Entonces, el liderazgo, la L de pilares, el liderazgo tiene que ver más con una visión humanista, que es
un poquito más alejada de lo que comúnmente allá en la calle pudiera parecer que el liderazgo es, ¿no? El liderazgo es, síganme, digamos, el objetivo, pero a través de la UNAG, al menos en los planes en los que yo tuve el gusto de estudiar, tiene que ver con inspirar a las personas. Y la palabra clave es inspirar. Y no inspirar necesariamente en el objetivo organizacional, sino también inspirar en que la persona se convierta en la mejor versión de sí misma. En ese aspecto, y estoy seguro que de igual manera tú lo haces, conocemos mucha literatura que tiene que ver con el liderazgo. Para mí el liderazgo se tiene que aplicar, porque si bien el líder tiene que saber delegar, saber comunicar, el tema de ser un ejemplo para tus colaboradores y generar la empatía para mí es lo más importante. Que los colaboradores sepan que se pueden acercar a ti. Practicar con el ejemplo es una buena muestra, pero más allá es generar la empatía. Para mí eso es clave, que tiene que ver mucho con la inspiración que le puedas transmitir a tus colaboradores. Por eso hablo de un sentido de pertenencia hacia la organización. Y igualmente, un compromiso por parte del líder o de la dirección hacia tus colaboradores, que exista esta congruencia, que de veras, si yo en la representación de la organización solicito compromiso por parte de los colaboradores, que realmente defiendan los intereses de la misma, pues en correspondencia nosotros tenemos que practicar lo mismo, sentir sus problemas, acercarnos a sus familias. Para nosotros esa parte ha sido clave. Hay que recordar que nuestros centros de trabajo, dentro de ellos pasamos mucho más tiempo que en nuestras casas, sí, por el tema de los traslados y prácticamente nuestra actividad diaria. Convivimos más con nuestros colaboradores que con nuestras propias familias, y sus familias se convierten en las nuestras. A nosotros, si algo nos causa júbilo, es esto: acercarnos a sus familias, que sus problemas se conviertan también en los tuyos para que te puedas sensibilizar lo que puedes impactar positiva o negativamente en cada una de las familias o núcleos familiares en los cuales impactamos como empresa. Claro, totalmente. Y aquí entramos en un tema bien importante, porque entonces uno ya como organización, o como cabeza de la organización, ¿cómo ves tu relación con tus empleados, no? Pues ya entonces verse como niveles de evolución de una organización, ¿no? Y en el nivel 1, lo que nos une es el dinero. Tú me haces un trabajo, yo te pago un salario y ya. Pero en niveles más complejos, en donde logramos una integración más completa en la organización, en donde ya no son empleados, ya no son asalariados, ya son colaboradores, ya son parte de... Su sentido de pertenencia no está ligado nada más al dinero, sino que también se impulsan otro tipo de narrativas en las que también los hacemos parte. O sea, nos interesas como persona, como humano, que estés bien. Suena romántico el tema de somos una gran familia, pero así tenemos que reconocernos realmente. Sin el apoyo, esfuerzo, compromiso de alguna parte de la cadena, es muy fácil que deje de funcionar en el objetivo que se está impulsando o buscando. Entonces yo, a tema de consejo en este proceso empresarial, yo haría eso: poner a los colaboradores como el centro de la actividad de la empresa, claro, sin perder de vista todos los grupos de interés, la vocación de la empresa, la intención de una empresa, que es generar utilidades, pero no solo para el gobierno corporativo o para el consejo directivo, sino para todos desde la base de la pirámide. Es algo que nos ha funcionado. El tema de la capacitación constante de nuestros colaboradores, y en la industria de la construcción es algo que también genera mucho ruido. ¿Por qué? Porque como empresario hay algunos que piensan, es que yo los capacito y se me van a otra empresa. Y realmente no, es cambiar esa ideología, porque generas precisamente eso, un sentido de pertenencia y la confianza en que si el colaborador aspira a tener un desarrollo personal y profesional, pues se puede acercar contigo. Nosotros creemos en la capacitación continua en todas las áreas, desde niveles básicos hasta niveles gerenciales, porque es un círculo virtuoso siempre apostarle a la capacitación. Ingeniero, y hablando de esto, de buscar que la misma trayectoria dentro de la organización sirva para el crecimiento de las personas,
que son parte de esta organización, pues en el mundo de la industria de la construcción muchas veces entran desde muy jóvenes, ¿no? De ayudante de albañil, ayudante de obra, chalán, como les dicen, cargadores. Pero luego hay personas que hacen muchos años de experiencia y van creciendo, ¿no? Sí. ¿Qué caso les ha ocurrido a ustedes que le parezca a usted notable de contar? Pues mira, es bien gratificante, qué bueno que me haces esa pregunta, porque para nosotros de veras es, más que loable, es un caminar juntos. Te puedo platicar algunos casos. Nuestra industria, el tema de la construcción, es una transmisión de conocimiento, sobre todo en el área de la operación o de la obra civil. Como bien dice, nuestros compañeros oficiales albañiles por años transmiten el conocimiento a sus hijos. En el tema de los operadores de maquinaria, de igual manera. Es un crecimiento que viene haciendo de generación en generación. Los últimos años se ha perdido esta transmisión de conocimiento porque se van otras actividades, y que bueno, nosotros no limitamos el crecimiento de la gente, al contrario, lo tratamos de impulsar. Pero aquí también se genera un sentido de pertenencia porque a los padres les gusta que sus hijos o los mismos, algunos nietos, aprendan la actividad que ellos han desarrollado. Ha evolucionado la industria de la construcción mucho en temas de percepciones salariales. Ahorita te puedo compartir que un operador de maquinaria pesada gana alrededor de 5,000 a 7,000 pesos de manera semanal. Es una profesión, es una actividad muy, muy loable, muy aplaudible su contribución a la generación o construcción de infraestructura. Otro ejemplo, ese puede ser de obra, por ejemplo, en temas administrativos o técnicos. Actualmente mi gerente de construcción, un joven de 40 años, empezó a trabajar con nosotros como ayudante de residente, ayudante de topografía, y es aquí una muestra de que a la empresa nos gusta reconocer el talento, la disposición, los valores, también es algo en lo que nos centramos mucho para apoyar a nuestros colaboradores. Hoy el ingeniero Delgado, de ser ayudante, hoy es nuestro gerente de construcción en el área metropolitana de Guadalajara, y ese tipo de liderazgos, porque él ya tiene bajo su cargo un grupo técnico numeroso, pues hay que aprovecharlo, hay que impulsarlo, no podemos limitarlo, al contrario, tratar de que vaya creciendo. Él ya tiene diplomados, él está a punto de empezar una maestría aquí en la Cámara, y es parte de los ejemplos que a nosotros nos gusta sí presumir, porque sí Claro. hay que presumirlos. Otro ejemplo puede ser uno de nuestros colaboradores que también tiene más de 25 años con nosotros, tenía mucho conocimiento en materia eléctrica, sigue siendo, pero sentíamos que era un talento desperdiciado. Y de ahí lo fuimos capacitando a que ahora él es operador de una planta de asfalto y se ha convertido en una escuela para otros de nuestros colaboradores que ven el ejemplo aspiracional en él y levantan la mano, que es lo que queremos, generar esa confianza en que digan: yo quiero aprender, quiero percibir mayor salario, quiero tener mayores responsabilidades, y él se ha convertido en una escuela de ser un buen instalador eléctrico. Ahora se tiene una especialización mucho mayor, donde lógicamente pues tiene mayores responsabilidades, pero también mayores remuneraciones. Que yo creo que eso es importantísimo también cuando uno lo ve cuando uno es colaborador de una organización. Una cosa, sí, lo primero que es importante para nosotros es el salario, ¿no? Y las condiciones laborales. Pero también cuando uno ve a futuro es qué futuro hay en esta organización. Porque hay organizaciones en las que pues no existen las escaleras. Y hay organizaciones en las que sí. Hay unas que deliberadamente eligen que no exista la escalera adentro, y cuando se desocupa un puesto buscamos por fuera, ¿no? Y un headhunter y alguien de fuera lo tenemos. Pero hay otras que tienen como esta visión de, o sea, mi gente es la que puede ser capacitada, mi gente es la que puede crecer junto con la organización. Entonces, el que esté esa escalera visible, que exista, que yo sepa que hay la oportunidad, también es valiosísimo, ¿no?
nosotros estamos convencidos de que no todo es la percepción salarial. Ujú. El sentirse parte de una comunidad, de una familia empresarial, es muy importante. Y se dan las muestras de apoyo entre nuestros mismos colaboradores. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Nuestro personal primero empezó como un tema de un fondo de ahorro, de ellos mismos. Empezaron a organizarse por áreas y así lo hacían. Destinaban una parte de su salario a un fondo de ahorro administrado por uno de sus compañeros o por algunas de sus compañeras, los cuales les generaban un rendimiento al final del año. Lo veían como tal cual, una caja de ahorro. Después esto fue evolucionando y se convirtió en un tema de empatía social de nuestros colaboradores. Porque ante una necesidad, yo como colaborador decía, bueno, si en la caja de ahorro hay recurso, pues lo voy a pedir a la caja de ahorro y pago unos intereses que son simbólicos Ujú. simplemente, y se convertía en una ayuda. Y ahora esto ha evolucionado a someter a un comité cualquier necesidad de los colaboradores para una emergencia médica, para una oportunidad también de hacerse de algún bien. Y es ahí donde la cultura empresarial de la empresa ha traspasado a Ujú. los colaboradores en este sentido de apoyo mutuo, Ujú. de ayuda, de solidaridad, mucho, a tal grado de que lo queremos institucionalizar, que se someta a un comité la necesidad, en algunos de los casos exentar los intereses, Ujú. y eso también es algo de lo que la empresa está haciendo bien. Hay muchas áreas de oportunidad, no cabe duda, muchas, pero seguimos trabajando de la mano con ellos de la escucha constante. Es muy importante que el colaborador se sienta escuchado, que antes de recurrir a una institución financiera, eh, si bien es el mejor de los casos, o a un agiotista, Ujú. pues se acerquen a sus compañeros, se acerquen a la dirección, se acerquen con sus jefes inmediatos para transmitir la necesidad y ver la posibilidad de ayudar. Claro. Y también aquí hay una parte bien importante que sucede mucho en la naturaleza de la industria de la construcción, es que las muchas grandes ideas provienen precisamente de quienes están en campo, ¿no? Y así han evolucionado muchas técnicas constructivas, ¿no? Volteando a ver a los maestros de obra que llevan décadas haciéndolo de una forma que se salía de la norma, pero resulta tener mejores resultados, ¿no? Una de las riquezas de la ingeniería civil y de la construcción es precisamente que todos los días puedes aprender algo y de quien menos lo esperas. Ujú. Nos ha tocado ver casos donde nuestros colaboradores, ante un reto ingenieril, o ante alguna... Muchos de nuestros temas son emergencias, sobre todo en estas épocas de lluvias, y Ujú. nos ha tocado que gente con mucha experiencia, con pocos estudios, pero que tiene empíricamente mucho conocimiento. A nosotros los ingenieros, a mí me tocó un caso donde teníamos 4 horas buscando una solución y un colaborador nuestro que todavía está con nosotros nos dejó las 4 horas dar opiniones, dar argumentos técnicos de alguna solución, cuando él tenía la solución Ujú. desde hace mucho tiempo. Entonces, es una riqueza invaluable tener personal o compañeros con este talento, con esta experiencia. Ujú. Entonces, sí es una de las características de nuestra industria, que no todo emerge de las universidades, Ujú. no todo es conocimiento técnico, y tener esa sensibilidad por quien ya lo trabajó, pues es una riqueza. Claro. Y entonces ya cuando se junta la ingeniería, ¿no? Como conocimiento técnico con la experiencia en campo de personas que lo que tienen es, como usted dice, mucho conocimiento empírico, pues entonces enriquece mucho ahí es donde surgen nuevas tecnologías, ¿no? Nuevos mecanismos de trabajo. Y ahí volvemos a las relaciones humanas, hay que tener la capacidad Ujú. para escuchar, para reconocer esta experiencia de la gente que tiene más camino en esto, porque repito, cuando salimos de la escuela uno siente que trae todo el conocimiento, que sabes todo, que tiene la capacidad, pero también es parte de la riqueza, que el ímpetu de las nuevas generaciones se enriquezcan con la experiencia y les ayude en la curva
de aprendizaje. Claro. Aquí es saber escuchar, saber transmitir. Muchos de nuestros residentes de obra o superintendentes generales en el aspecto técnico se apoyan ahora con estos perfiles que tienen muchos años y antes de tomar una decisión piden la opinión y eso es muy enriquecedor y siempre veo resultados positivos viéndolo de esta manera. Claro, totalmente. Esta alianza o esta simbiosis entre Totalmente. ambas partes. Y el líder que no tenga esa apertura de querer voltear a escuchar y preguntar a sus colaboradores cómo es su experiencia, pues entonces se va a perder de esa riqueza. Exactamente. Hay que tener un lenguaje muy proactivo, pero también muy asertivo. También entendemos la gran responsabilidad que tienes en el área administrativa como director general, porque tienes pues una carga, una responsabilidad del seguir generando, el seguir buscando fuentes de trabajo. Nuestra industria depende mucho de la inversión pública. No es una constante como una cadena de producción de algún producto, de algún servicio. La temporalidad de nuestras obras es corta, más de 120 días en promedio. Puedes tener mucho trabajo algunos meses y luego baja. Entonces, el nivel de compromiso que necesita la dirección y el nivel de estrés es mucho, que a veces no te lleva a tomar las mejores decisiones y es donde debes de mantener o aplicar esto que aprendimos en la universidad, en la UNAG, de tener una visión estratégica, de ver oportunidades, de hacer tus análisis, de hacer tus fodas y también, ¿por qué no?, de saber tomar riesgos, porque de esto se trata, de saber tomar riesgos. Luego se parece mucho a navegar, ¿no? Hay o no viento, tenemos que avanzar de alguna forma. Exactamente. Afortunadamente en Jalisco hay mucha inversión pública y privada. El 70% viene de capitales privados aproximadamente y hay una competencia muy loable por parte de nuestros colegas y aquí aprovecho para insistir en el tema de la capacitación. Debemos de mantenernos vigentes, de seguir generando empresas competitivas, potencializar el talento de nuestros colaboradores y siempre estar actualizados, ser resilientes. De veras, nuestra industria es muy dinámica, muy cambiante, dependemos de muchos factores externos para seguir avanzando, pero preparar a nuestras empresas, que al decir empresas quiero decir nuestros colaboradores, pues siempre va a ser un buen resultado. Sí, totalmente. Pues ingeniero, muchísimas gracias por platicar conmigo sobre este tema. Es un gusto, Ángel, recibirlos, haber cursado y tomado estas habilidades, por lo menos haber tratado de tomarlas y que hoy las apliquemos y sobre todo transmitamos esto aprendido a nuestras generaciones, a nuestros colaboradores, pues es un placer y recibirte a ti igualmente, Ángel. Muchas gracias. Y creo yo que ya para cerrar, que en este mundo que está avanzando en el aspecto tecnológico tan rapidísimo, digo, al punto de que ya las inteligencias artificiales parecieran que van a ser la solución a todo, pero el aspecto humanista, que es como justo el baluarte de la Universidad Antropológica de Guadalajara, nos recuerda que pues la tecnología está padrísima y nos va a dar muchas soluciones, pero el aspecto del contacto humano es irreemplazable. Es un trabajo, es una simbiosis. Si bien pareciera que la construcción tiene que ver poco con la tecnología o con la innovación, realmente no, tiene mucho que ver. Los nuevos sistemas de modelaje, lo cual nos permite eficientar nuestros procesos, más no prescindir de las personas, se da mucho en nuestra industria. Y es ahí donde hay mucho por trabajar. Somos muy conservadores en los métodos, los materiales, etcétera, pero estamos conscientes de que nuestra industria también tiene que evolucionar y que aplicar la innovación, todos estos adelantos tecnológicos en beneficio de nuestros procesos, de nuestros calendarios de obra, que también es una parte muy importante y que afecta directamente la utilidad y sin descuidar nuestro capital humano.
Totalmente. Pues muchísimas Gracias, gracias, Ángel, a ingeniero. ti. Un Gracias gusto. por la entrevista. Es tu casa. Y recuerden que esto es Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Nos pueden ver y escuchar en Spotify y en YouTube como Pilares Podcast. Y nos pueden escuchar en Apple Podcast también como Pilares Podcast. Si quieren más información acerca de la maestría en gestión directiva o cualquiera de los programas, que todos los programas de la UNAG son de corte humanista, pues la Universidad Humanista, entonces pueden comunicarse al número que les aparece en pantalla o a la página de internet unag.com.mx y con gusto les darán informes. Yo soy Ángel González y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio con más entrevistas sobre los 40 años de la UNAG.